Buenos días, estudiantes. ¿Cómo han estado? Realmente, primero que todo, me quiero disculpar con ustedes por no haber estado el pasado martes, pues por unos inconvenientes, pues no inconvenientes, sino que por otras, eh, digámoslo, otros temas que debo tratar dentro de la universidad. Pues me enviaron unas reuniones y no pude estar en la clase. El video que estamos haciendo hoy lo estoy realizando precisamente para solucionar unas inquietudes que han surgido a partir del trabajo que tenemos para desarrollar y que posteriormente pues debemos comprender y estudiar para presentar las pruebas el día martes que viene. Me he encontrado con una serie de dudas e inquietudes que se resumen en básicamente en un total de 14 puntos que voy a ir explicando uno a uno. El cuestionario fue diseñado para que a partir de un conocimiento se pudiera realizar fácilmente, conocimientos que están impartidos en el aula de clase, por eso me pareció un poco, digamos, fuera del lugar algunos comentarios en los documentos que decían que los temas que se estaban tratando allí nunca habían sido tocados en clase. Yo siempre les he dicho, muchachos, que es importante comprender los conceptos que estamos tratando, porque siempre no voy a hacerles las mismas preguntas. Hay preguntas en las cuales ustedes tendrán que razonar, hay preguntas en las cuales ustedes tendrán que analizar, evaluar una información y dar una interpretación. Y hay otras preguntas que se plantearon que básicamente podrían haber sido cubiertas con algún proceso de investigación. Entonces, yo pienso que si bien es necesario una explicación por parte mía, es necesario un acompañamiento, también es necesario un compromiso y que evidentemente nosotros entendamos que hay otras herramientas, que hay unas competencias que yo ya debo tener como estudiante, sobre todo lo que tiene que ver con investigación, que en nuestra universidad también les hemos impartido módulos referentes a estos temas. Pero vamos a iniciar porque el tema no es, yo creo que perdemos el tiempo ustedes de pronto plantando que aquí no se les ha dado la formación y también pierdo el tiempo yo diciendo que sí se las he dado, porque realmente nosotros hemos tocado en muchas de nuestras clases, digamos, esas tres decisiones financieras que tomamos, esos signos vitales financieros que tienen las organizaciones, toda vez que estoy hablando de liquidez, endeudamiento y rentabilidad. Siempre hemos hablado de ello. No creo que haya lugar a la inquietud o haya lugar a indicar que finalmente no se ha hablado de liquidez, de endeudamiento y de rentabilidad. Pero voy a iniciar entonces uno a uno. Como le digo, toda la información que ustedes me plantearon la reduje a 14 puntos porque pues muchos preguntaban lo mismo. Entonces voy a iniciar. Obviamente voy a estar hablando de forma, digamos, desorganizada, porque tampoco es que haya concentrado toda la información, luego le haya dado un orden y luego le haya dado un procedimiento lógico, ¿no? Voy a ir generando unas inquietudes y las voy a ir explicando. El primero es, el capital de trabajo neto operativo, ¿a qué se relaciona? ¿Cuál es su significado? Yo les he dicho, muchachos, que en las organizaciones existe algo que se llama ciclo de caja. El ciclo de caja es el tiempo que se tarda el dinero en volverse a convertir en dinero. Es decir, las empresas tienen un periodo muerto dentro del cual no generan recursos. Y no generan recursos porque no ingresa el dinero de la venta. Y eso está directamente relacionado a cuánto tiempo la empresa se tarda en rotar sus inventarios y en cuánto tiempo se tarda en cobrar las facturas generadas por la venta. Ese tiempo que se tarda la organización en recuperar nuevamente el efectivo se conoce como ciclo de caja. Pero las empresas necesitan continuar trabajando. Las organizaciones sí o sí tienen que seguir operando. No pueden simplemente parar sus operaciones e iniciar nuevamente cuando entre dinero. Es por eso que las empresas necesitan de un capital de trabajo. Ese capital de trabajo es lo que le va a permitir a la empresa operar mientras el dinero
retorna a la organización en forma de efectivo. Y es por eso que entre mayor sea el ciclo de caja de una empresa, es decir, más tiempo me tarde en rotar mis inventarios y en recuperar mi cartera, más dinero voy a necesitar como capital de trabajo para poder seguir operando. Y entre menos tiempo dure mi ciclo de caja, pues menos dinero voy a tener que tener disponible para capital de trabajo. Y recuerden que el capital de trabajo es un dinero estático, es un dinero que no podemos movilizar. Por ende, esos dineros que no podemos movilizar acarrean altos costos. Por eso las empresas, para disminuir costos, y aumentar, rentabilidad, están en la búsqueda de liberación de capital de trabajo. Entonces, capital de trabajo es el dinero que yo necesito para trabajar y es quien financia la operación de la empresa mientras se completa el ciclo de caja. Aquí me están preguntando qué es capital de trabajo neto. Y esto lo hemos hablado en muchas de nuestras clases. Hay un agente externo que se llama proveedor. Ese proveedor es el único que me puede financiar mi capital de trabajo. Es el único que debería financiar el capital de trabajo, porque el capital de trabajo no debería estar siendo financiado con créditos bancarios, ni con los recursos del inversionista por la pérdida de rentabilidad de esos recursos. Debería estar siendo financiado por el proveedor. Entonces, cuando yo tomo mi cartera, le sumo los inventarios, tengo un capital de trabajo operativo. Cuando a esa sumatoria yo le resto el proveedor, tengo un capital de trabajo neto operativo. ¿Y qué significa esa información que yo acabo de decir? Yo necesito un capital de trabajo para operar y ahorita determinemos cuánta plata de ese capital de trabajo pongo yo y cuánta plata pone el proveedor. Entonces el capital de trabajo neto operativo lo que me está diciendo, ojo, vos necesitas 50 millones de pesos para trabajar y el capital de trabajo neto operativo te da 10 millones de pesos. Lo que te está diciendo es que 40 millones de esos 50 los coloca el proveedor y vos tenés que colocar 10. Y entonces, ¿qué buscan las empresas? Que ese capital de trabajo neto operativo sea lo más cercano a cero o que sea negativo, en cuyo caso la empresa puede asegurar que de su bolsillo no saldrá ni un solo peso para poder operar la organización, que todos los recursos necesarios para la operación van a estar siendo financiados por un agente externo y por ende el costo de la financiación va a disminuir y la rentabilidad de la empresa se va a aumentar. Eso que acabo de decir va a discernir muchísimas dudas que inclusive aquí siguen estando planteadas. Entonces espero que con esa explicación, que es lo más sencillo que puedo explicarles ese punto, sea, digamos que sea o baste para poder ustedes seguir contestando las preguntas del cuestionario. Segunda pregunta, ¿qué función tiene el EVA? El EVA es el indicador por excelencia de la generación de valor económico agregado. Entonces usted me podrá decir, yo nunca vi que era un EVA, pero sí lo vieron. Yo les dije siempre que las empresas tienen un objetivo básico financiero. ¿Cuál es el objetivo básico financiero de una organización? Generar valor, aumentar las riquezas, concentrar recursos, digamos que dar el paso o dar el salto a la acumulación de riqueza. ¿Para quién? Pues para sus dueños. Entonces ese es el objetivo básico financiero de cualquier organización. Quiere decir que todas las empresas están en la búsqueda de la generación de valor económico agregado. Entonces, ¿qué función tiene el EVA? Indicarme a mí, en términos de dinero, cuánto valor económico agregado yo le estoy generando al inversionista. ¿Y eso cómo se puede determinar? Acuérdense que yo les he dicho que los inversionistas me cobran a mí una tasa de rentabilidad que está sujeta al riesgo que represente la inversión en la empresa para ellos y que la única forma de generar el valor es que la rentabilidad que genere la empresa es superior a la rentabilidad que ellos están esperando obtener. Y si lo ponemos en términos de indicadores financieros, lo que yo necesito es que la TIR de la empresa, que es la rentabilidad generada, supere el costo de capital. En ese caso, estoy generando una rentabilidad que supera la rentabilidad que el inversionista está esperando obtener. Es en ese momento donde yo genero valor económico agregado.
Y por eso hay un indicador que se llama EVA, que mide en términos de dinero cuánto valor económico agregado le estoy generando al inversionista. Tercera duda o inquietud. Estudios de TIR y BAN. Así está planteada la pregunta. Más bien yo les voy a indicar qué es una TIR y qué es una BAN. Y cuáles son las principales falencias que los detractores de la TIR y la BAN han identificado, y por eso es que indican que la TIR y la BAN no son tenidos en cuenta en algunos casos para determinar la viabilidad financiera de un proyecto de inversión o de una empresa. Entonces, primero, que es TIR, la rentabilidad generada por la organización. Y que no hemos hablado de eso, hemos hablado en muchísimos casos, en muchísimas formas hemos hablado que las empresas pues necesitan ser rentables, y además de ser rentables necesitan generar valor. No nos basta con generar rentabilidad, nosotros necesitamos generar valor para acumular riqueza para los dueños de la empresa. Y entonces, ¿qué es TIR? TIR es una tasa de interés. Es una tasa de interés que determina la rentabilidad de la organización. ¿Cuál es la tasa de rentabilidad que está ofertando una empresa? Para ponerlo en un ejemplo, voy a ir a comprar un CDT a un banco y el banco me dice que está pagando actualmente el 6% efectivo anual para esa inversión. ¿Cuál es la TIR del CDT? Pues el 6% efectivo anual. Entonces, las empresas, a través de la generación de riqueza, a través de la generación de resultados, a través de la generación de ventas, tienen unas utilidades. Esas utilidades son comparadas directamente con la inversión realizada. Y esto lo estoy diciendo para informarles algo que no entra al caso del módulo, pero que les voy a decir cómo se calcula una TIR y una BAN, porque yo no le estoy pidiendo que la calcule, pero le voy a decir cómo se calcula. La TIR y la BAN se calculan mediante un proceso que se denomina flujo de caja libre descontado. ¿Qué es un flujo de caja libre descontado? Involucra las matemáticas financieras que ya vimos. Cuando yo quiero descontar algo es porque estoy llevando a valor presente un dinero que se encuentra en un momento de tiempo distinto. Entonces, ¿qué está diciendo la TIR y la BAN? Vamos a evaluar una empresa. Entonces, voy a explicarlo mediante un ejemplo. Queremos colocar una organización y necesitamos evaluar la viabilidad financiera de si nos conviene o no nos conviene colocar esa empresa. Entonces, lo que yo debo realizar son unos estados financieros. En esencia, para ese caso necesito determinar unos flujos de caja. ¿Qué es un flujo de caja? Para que usted entienda rápidamente. Un flujo de caja es simplemente un estado que me permite a mí determinar si hay una diferencia entre ingresos y egresos. Es decir, es un estado financiero que me permite a mí ir identificando ingresos y salidas de efectivo en un periodo determinado y saber si quedo con plática al final. Eso es flujo de caja libre. Entonces, las empresas, cuando las vamos a colocar, pues lógicamente tienen unos flujos de caja en unos tiempos que voy a proyectar. Cuando uno va a proyectar una empresa en Colombia, estudia 5 años. Entonces, voy a tener un flujo de caja libre para el año 1, el año 2, el año 3, el año 4, el año 5. Pero yo necesito saber cuánto vale ese dinero hoy para poder tomar una decisión y compararlo con el nivel de inversión que debo tomar para colocar esa empresa. ¿Y cómo voy a poder determinar ese dinero a valor de hoy? Pues lo hago mediante una fórmula matemática que ustedes ya vieron y se llama valor presente. Y al momento de traer un dinero a valor presente, lo que estoy es descontándolo. Y necesito descontarlo con una tasa de interés. ¿Listo? Mediante ese método se calcula tanto TIR como BAN, pero les voy a dar el significado de la TIR. La TIR es la tasa de interés a la cual el valor presente neto de una organización es 0. Pero más que eso, que aprenderse eso que yo le acabo de decir, la TIR es la rentabilidad de la organización. ¿En qué niveles se debe encontrar una TIR? Pues la TIR debe ser superior al costo de financiación de la empresa. ¿Para qué? Pues para que generemos valor. Si la tasa de rentabilidad de la organización no supera lo que me cuesta financiarla, no genero valor. No estoy haciendo nada en la organización. Y eso es algo muy sencillo de comprender.
Si yo voy a colocar unos recursos, yo necesito que la rentabilidad que generen esos recursos sea superior a su costo de adquisición. Y recuerde, ¿dónde está el costo de financiación de una empresa? Pues en los pasivos y el patrimonio. Y de eso hemos hablado muchísimo también. Yo les he dicho que los activos tienen una financiación que se encuentra en los pasivos y en el patrimonio. Y que el pasivo y el patrimonio hacen una estructura financiera de la organización. Y que esa estructura de financiación tiene diversos actores. Y que cada uno de ellos cobra una tasa de rentabilidad distinta. Por eso luego hay que hacer un promedio ponderado. Y ese promedio ponderado de la financiación se llama WACC. Por eso yo les he dicho que la TIR o la rentabilidad de la organización, ¿en qué niveles se debe encontrar? No es ni en el 10%, ni en el 20%, ni en el 30%, ni en el 40%. Lo que debe generar o el rango en el que se debe encontrar una TIR es que esa TIR sea superior al costo de financiación de la organización. Es decir, que la TIR supere al WACC. ¿Y el valor presente neto qué es? O VAN o VPN, como se le quiera decir. El valor actual neto o valor presente neto es el valor comercial de una empresa. Entonces, también se determina mediante un flujo de caja libre descontado. Pero lo que yo necesito que usted entienda es que la VAN es el valor presente neto de la empresa. ¿Cuánto vale esa empresa hoy? Para luego ser comparada con ¿qué? Con la inversión que tengo que poner y saber si esa VAN es significativa para mí y yo tomaría la decisión de invertir o no. Lo que quiere decir eso, muchachos, es que uno determina el valor presente neto o el valor actual neto de una inversión con un fin específico. ¿Cuál? Saber si esa empresa es viable financieramente o no es viable financieramente. Si usted es juicioso y está realizando una investigación, que lo debe estar haciendo, si es juicioso, ha podido determinar que la teoría financiera dice que si una empresa, una inversión genera un valor presente neto inferior a 1, hay que rechazar ese proyecto de inversión. Si ese VPN o valor o VAN es igual a 0, es indiferente. Pero cuando se supera o es mayor a 0, ese proyecto de inversión es viable. Lo que pasa es que no sabemos si es atractivo. ¿Y cuándo es atractivo? Cuando comparamos el valor presente neto, el valor comercial de la empresa, con el nivel de inversión que hay que realizar, para así tomar la decisión si me conviene o no me conviene generar esa inversión. Pero estos dos indicadores, tanto TIR como VAN, tienen una falencia, tienen digamos que hay unos detractores de esos indicadores. ¿Por qué? Porque tanto la TIR como el valor presente neto dan por sentado que las organizaciones, todos los flujos de caja libre que generan, los vuelven a reinvertir en su operación. Y eso es muy bonito escucharlo. Ojalá eso se diera para nunca descapitalizar una empresa, pero nosotros sabemos que no es real. ¿Por qué? Porque los empresarios siempre van a estar pellizcando las utilidades generadas por la organización. Eso quiere decir que por más que la TIR y la VAN indiquen que se debe generar una reinversión de los flujos de caja libre descontados en la operación de la empresa, eso nunca va a poderse cumplir, porque es natural. El inversionista siempre va a estar esperando que haya una repartición de las utilidades generadas por la empresa. Por eso, hay muchos expertos en finanzas que dicen que la TIR y la VAN no son indicadores de peso para determinar para determinar la viabilidad financiera de un proyecto de inversión, por esas modificaciones que sufren los flujos de caja durante todo el tiempo de un proyecto. Luego me preguntan, ¿qué es EBITDA? EBITDA es la caja operativa de la organización. ¿Qué es caja operativa de la empresa? Una empresa necesita saber si por su operación es viable o no es viable. Y el EBITDA es la caja operativa de la organización. ¿Cómo se halla el EBITDA? Con la utilidad operativa de la empresa más las depreciaciones y amortizaciones. Y eso responde a otra pregunta que más adelante voy a indicar. Entonces, el EBITDA, ¿qué es igual? A la utilidad operativa más depreciaciones y amortizaciones.
¿Por qué se le deben sumar las depreciaciones y amortizaciones si son gastos? Pues se le suman porque las depreciaciones y los gastos no generan salidas reales de efectivo. Entonces, cuando yo quiero saber cuánto tengo en la caja, yo no puedo tener en cuenta lo que no ha salido, por más que sea un gasto. Entonces, el EBITDA es la caja operativa de la empresa. Si usted hace un proceso de investigación y determina qué es EBITDA, ahí le van a decir qué es el EBITDA, cómo se halla. Y es muy sencillo de comprender. El EBITDA es un indicador financiero de generación de rentabilidad. Porque evidentemente lo que tú estás midiendo es que tan rentable es la empresa a partir de su operación. Entonces, el EBITDA a mí me va a decir si una empresa es o no es rentable, es o no es viable desde su operación, y si una empresa es viable desde su operación, lo que quiere decir es que la maximización de la utilidad de la empresa va a depender de las decisiones gerenciales que se tomen. ¿Decisiones gerenciales en qué sentido? Pues de carácter operativo. ¿Qué voy a hacer para pagar menos costos y gastos? ¿Qué voy a hacer para pagar menos intereses? ¿Qué voy a hacer para pagar menos impuestos? Eso es EBITDA, muchachos. Siguiendo con las consultas. Hay una aquí que me genera, digamos, que preocupación. Yo creí que eso ya estaba listo, porque hicimos mucha énfasis en eso en la clase anterior. Me preguntan cómo saber si tengo problemas de liquidez o de caja. Entonces, yo les dije, el primer paso para yo darme cuenta si tengo problemas de liquidez o de capital de trabajo es hacer una comparación entre el activo corriente y el pasivo corriente. Si mi activo corriente supera mi pasivo corriente, yo no tengo problemas de liquidez, no tengo problemas de capital de trabajo, tengo suficiente capital de trabajo si mi activo corriente supera mi pasivo corriente. Y si yo no lo quiero determinar por esa parte, pues hago un indicador que se llama liquidez, que es el activo corriente sobre el pasivo corriente, y me va a decir cuántas veces puedo cubrir mi deuda a corto plazo con mis activos de corto plazo. Y en ese caso, si yo puedo cubrir mi endeudamiento a corto plazo con mis activos líquidos, pues no tengo problemas de liquidez. Y acuérdense que los indicadores de liquidez se miden o se leen en veces. Y ahora me están diciendo, ¿cuándo sé si tengo un problema de caja? Y yo les había dicho, tenemos una liquidez, una prueba ácida y una prueba superácida. Cuando la prueba superácida es inferior a 1, tenemos problemas de caja. Ahí yo ya sé que tengo un problema de caja. Y ahorita, ¿cuál es el paso a seguir? Pues determinar cuál es la causa de ese problema. Y ese día, la última vez que nos vimos, hicimos mucho énfasis en esto. Yo no vale solo con determinar un problema, los problemas tienen unas hipótesis, los problemas tienen unas causales. Entonces, si yo sé que hay problemas de caja, que lo sé porque la prueba de superácida es inferior a 1, pues ahorita necesito saber dónde está el problema. ¿Y dónde va a estar el problema? En dónde hay concentración de recursos. Si yo tengo problemas de caja es porque no tengo plata en la caja o no tengo plata en las cuentas de la empresa. Entonces, yo necesito saber dónde se me están quedando esos recursos, dónde la empresa está invirtiendo mayoritariamente. Y solamente hay dos posibilidades, o están en la cartera o están en los inventarios. Entonces les decía, haga algo sencillo, usted arranca por liquidez, continúa la prueba ácida y luego la prueba superácida. ¿Dónde se cae ese indicador? Coloquemos un ejemplo que de una vez salgo de él porque aquí me lo estaban preguntando. Denme en un momento lo busco. Aquí de una vez salgo de esta duda también. Bueno, hagamos un ejemplo sencillo. Tengo una liquidez de 24. Tengo una prueba ácida de 1 y tengo una prueba superácida de 0,5. ¿Tengo problemas de liquidez? No, no tengo problemas de liquidez. Mi liquidez es 24. 24 veces puedo cubrir mi endeudamiento a corto plazo con mis activos líquidos. ¿Pero tengo problemas de caja? Sí tengo problemas de caja. Porque mi indicador de prueba superácida es inferior a 1.
Ahorita necesito saber cuál es la causal de que yo no tenga plata en la caja. ¿Cuál va a ser? La alta concentración de recursos en el inventario. ¿Y por qué en el inventario? Porque de 24 a 1 hay mayor diferencia que de 1 a 0,5. Eso es así de sencillo. Si fuera el contrario, si fuera, tengo una liquidez de 24, una prueba ácida de 10, una prueba ácida de 15 y una liquidez de 0,5, ¿tendría problemas de caja? Sí, pero ya no estaría en los inventarios, estaría en la cartera, porque de 24 y 15 hay menos diferencia que de 15 a 0,5. Eso es así de sencillo entender esos indicadores. Y entonces por allá me preguntaban, ¿cómo así que cartera es riesgo? ¿Cómo así que inventarios es costos? Pues entonces, una vez usted haya determinado que tiene un problema de la caja y sepa cuál es su causal, si son los inventarios son costos. Entre más inventarios usted tenga, más costos tiene la organización. Y entre más costos tenga una organización, pues menos son sus márgenes de utilidad. Entonces usted se encuentra por allá unos ejemplos donde le dicen margen neto 1, margen operativo 20%, margen bruto tanto por ciento, margen neto 2%. Cada vez que usted tenga un problema de caja y el causal de ese problema de caja sea el inventario, los márgenes deben ser inferiores. Los márgenes de la organización, que son los indicadores de rentabilidad, van a ser muy bajos. ¿Por qué? Porque los inventarios son costos y los costos reducen los márgenes de rentabilidad de una organización. Cuando el problema, o cuando el causal, mejor dicho, del problema de caja sea la cartera es riesgo. Y entonces, ¿por qué riesgo? Porque ¿cómo entender que la cartera es riesgo? ¿Qué pasa cuando usted le presta plata a alguien? ¿Hay o no hay riesgo? Siempre hay riesgo. ¿De qué? Pues de que no le vayan a pagar. Entonces la cartera es un riesgo. Lo que pasa es que las organizaciones hacen uso de la cartera en búsqueda de rentabilidad. ¿De rentabilidad cómo? La cartera permite el incremento de las ventas. Entonces cada vez que yo necesito vender mucho más, una de las principales estrategias que toman las organizaciones es flexibilizar sus términos comerciales. Dan crédito. Entonces, ¿yo qué tendré que determinar? Cuando el problema es la cartera, yo necesito saber si ese riesgo me está generando rentabilidad. ¿Y cómo puedo saber si me está generando rentabilidad? Pues a través de que los márgenes de utilidad se estén incrementando, de que las utilidades de los ejercicios se estén incrementando. Y si ese caso está sucediendo, la empresa está tomando unas estrategias de operar a un riesgo elevado en búsqueda de conseguir unas utilidades elevadas. Si eso no está sucediendo, simplemente es que a mí no me están pagando. Y es así de sencillo. Mi cartera se sigue aumentando y hay una alta concentración de recursos en la cartera porque no me están pagando. ¿Y cómo me di cuenta de eso? Porque tenía un problema de caja argumentado en la cartera y las utilidades no se están moviendo, no se están incrementando. ¿Qué quiere decir eso? No te están pagando. Entonces la cartera es riesgo, pero riesgo es sinónimo de rentabilidad. Paso seguido. ¿Cuándo el proveedor coloca la plata del capital de trabajo? Eso ya lo respondí con una pregunta anterior. ¿Cuándo usted se puede dar cuenta que el proveedor está generando la financiación de su capital de trabajo? Cuando su capital de trabajo neto operativo es inferior a su capital de trabajo operativo. Usted tiene un capital de trabajo operativo que es inventarios y cartera, que asumamos en este momento son 50 millones de pesos. Y luego determina el capital de trabajo neto operativo y eso le dio 10 millones de pesos. ¿Qué está queriendo decir eso? Que 40 millones de esos 50 nos está colocando el proveedor y 10 le toca a usted. O cuando también hay una reducción del ciclo de caja neto. Entre menor sea su ciclo de caja neto, lo que quiere decir es que el capital de trabajo está siendo financiado por el proveedor. El proveedor es el único que puede financiar su capital de trabajo. Es por eso que es vital entender que el proveedor es un aliado estratégico que va a disminuir la cantidad de dinero que yo tengo que tener disponible en capital de trabajo y que va a disminuir los ciclos de caja de una organización. Punto número 7. ¿Cómo sé si tengo liquidez? Bueno,
se sigue repitiendo la misma información. La forma más sencilla de saber si usted es líquido o no es líquido es comparando sus activos corrientes con el pasivo corriente. O en su defecto, haga uso del indicador de liquidez, que es activo corriente dividido pasivo corriente, y así va a saber usted el nivel de cobertura que tiene de sus obligaciones a corto plazo. Esto es lo mismo. Bueno, aquí están preguntando cómo sacar liquidez, prueba ASI y prueba Super ASI. Es sencillo y ustedes tienen esa información en la plataforma. Por eso digo, muchachos, que el problema aquí, más que falta de explicación, es un problema de compromiso, es un problema de investigación, es un problema de lectura, porque yo ya les he dicho que en la plataforma se encuentran alojados los documentos con la información de toda la clase. En la unidad de competencia número 2 hay un archivo que se llama indicadores de actividad o de rotación, y tiene todas las fórmulas para saber cómo se saca la liquidez, la prueba ácida y la prueba superácida. Entonces no se los voy a decir. Por favor lean, por favor investiguen, por favor hagan uso del material de la clase. Punto número 9. ¿Por qué se afirma que existen empresas no viables por la rotación? Eso sí es una buena pregunta. De todas las que rescato, eso es una de ellas. ¿Cómo yo saber que tengo una empresa que es rentable y no viable en el largo plazo por la rotación? Y es sencillo. Cuando usted tiene una organización, usted necesita generar recursos. Eso va a ser su principal problema. Yo necesito vender para incrementar el nivel de efectivo que está ingresando a su empresa. Y entonces en ese vender, ¿qué hacer? Hay unas tomas de decisiones. Habrán unas tomas de decisiones de carácter estratégico, de carácter de marketing, de mercadeo, de muchas cosas. Y habrán unas tomas de decisiones en la parte financiera. Y esa decisión va a ser flexibilizar términos comerciales, dar cartera, dar tiempo para pago. Porque como hemos hablado en muchas ocasiones, la cartera es indiferente al precio y a la demanda. Entonces, en ese sentido, si usted tiene un competidor vendiendo lo mismo, si usted genera unos términos comerciales más flexibles, pues a usted le van a comprar. Entonces, eso es así de sencillo. Usted genera términos comerciales para vender mucho más. Lo que quiere decir es que su empresa es rentable. ¿Y cómo va a dejar de ser viable financieramente a largo plazo? Pues si esa cartera no genera rentabilidad finalmente. ¿Y cómo no va a generar rentabilidad finalmente la cartera? Si usted no es capaz de hacerle una correcta gestión para su cobranza. Si a usted no le pagan, en ese momento usted está elaborando un ejercicio para el mes de mayo, por poner un ejemplo, que va a ser altamente rentable. Va a generar usted muchas ventas. Un porcentaje de esas ventas no le va a entrar a su caja, porque hay un porcentaje de esas ventas a crédito. Pero usted sigue con unos indicadores de rentabilidad alta. ¿Cuándo va a dejar de ser usted viable? Si usted no es capaz de recuperar ese dinero. Por eso es que es tan importante tomar buenas decisiones de cómo saber si tengo la capacidad o no de generar términos comerciales, y cómo saber a quién prestarle o no. Y eso ya lo hemos hablado. ¿Cuál es el proceso que se sigue para determinar si puedo o no generar términos comerciales? ¿Y en dónde está esa información? En el módulo de capital de trabajo, administración de capital de trabajo, que está en la plataforma, está en Moodle. Por eso sigo diciendo que hace falta lectura del material de apoyo. Y ese material de apoyo se tenía que estar leyendo en este momento. No, ese material de apoyo tenía que estarse leyendo desde el primer día que usted ingresó a nuestras aulas. Continúo. Pregunta número 11. Una empresa presenta la siguiente situación financiera. Bueno, en esta me iba a apoyar y no la encontré ahora, pero ya que la encontré, la vuelvo y la leo. Una empresa presenta la siguiente situación financiera. Liquidez 24, prueba hacia 1, prueba super hacia 0,8. ¿Cómo explicamos esta situación? Eso es muy sencillo, muchachos. ¿Cómo lo explican? ¿Tenemos problemas de liquidez? No, no lo tenemos. La liquidez es 24 veces nos podemos hacer cargo de nuestro endeudamiento a corto plazo. La prueba superación es 0,8. ¿Tengo problemas de caja? Sí, tengo problemas de caja, porque ese indicador es inferior a 1. ¿Y quién es la causal? ¿Qué es la causal de ese problema? El inventario. Porque de 24 pasamos a 1 y luego de 1 a 0,8.
¿Dónde hay la mayor diferencia? De 24 a 1. Entonces, como es de 24 a 1, es de la liquidez a la prueba ácida, la causal del problema es el inventario. Y el inventario son altos costos. Por ende, una empresa con altos costos tiene unos márgenes de utilidad reducidos. Pregunta número 12, y ya estamos finalizando. ¿Cuáles son los gastos que inciden en la caja? Perdón, vuelvo y lo repito. ¿Cuáles son los gastos que no inciden en la caja, pero sí en la rentabilidad? Y se los he dicho muchas veces. Los gastos que no tienen incidencia en la caja se llaman depreciación y amortización. ¿Y por qué sí generan incidencia en la rentabilidad? Porque es a partir de la buena toma de decisiones de la gestión de los recursos que usted va a poder generar rentabilidad a partir de la depreciación y la amortización. ¿Cómo? La depreciación es un gasto que generan los activos fijos. Es un dinero que usted va a ir acumulando en el tiempo para volver a recuperar los activos fijos de operación. Entonces, como es un dinero que yo voy a ir acumulando, que no tengo que gastar de forma inmediata, usted tendrá que tomar buenas decisiones de qué va a hacer con esos recursos, qué activo va a financiar ese dinero, ese gasto, esa obligación que usted tiene, y cómo ese activo que está financiando esos dineros van a generar una rentabilidad adicional para su empresa. La amortización es un gasto que generan los activos diferidos, y sucede lo mismo. ¿Qué decisiones va a tomar usted como empresario para generar rentabilidad a partir de ese dinero que aún no tiene que pagar y que es posible que esté financiando unos activos de inversión diferentes, generando una rentabilidad adicional para su empresa? Continúo. ¿Qué es palanca de crecimiento? Ya para finalizar me quedan 3 punticos nomás. ¿Qué es palanca de crecimiento? Todas las empresas, muchachos, están en la búsqueda, están en la búsqueda de generar crecimiento de sus organizaciones. Todas las empresas quieren involucrarse en nuevos mercados, generar una participación mayor en la torta de mercado que está disponible según su segmento. Entonces todas las empresas están buscando penetrar nuevos mercados, sacar nuevas líneas de productos, generar proyectos adicionales de sus empresas, comprar maquinaria, incluir tecnologías, capacitar a sus empleados, traer al personal más cualificado posible para potencializar su organización. Todas las empresas están en búsqueda de eso. Y para eso es necesario calcular algo que se llama palanca de crecimiento. Y esa palanca de crecimiento en términos muy sencillos es saber cómo puedo generar el crecimiento que la organización está buscando. Pero todo crecimiento necesita de efectivo. Entonces por eso la palanca de crecimiento está en función del capital de trabajo neto operativo. Para saber si ese crecimiento va a demandar mucho efectivo o si no lo va a demandar. ¿Y cómo puedo darme cuenta yo? Sabiendo definitivamente si tengo ese aliado estratégico que se llama proveedor y que me va a permitir apalancarme en él para poder generar el crecimiento de la organización, que crezcamos juntos, que todo el dinero no lo tenga que poner yo para crecer, que tenga ese aliado estratégico que me va a permitir crecer sin requerir demasiado efectivo para ello. ¿Listo? Finalizamos, muchachos, con 2 cosas. Voy a explicar la primera, que es mucho más sencillo. Me preguntan qué es TIRBAN y PRI. TIRBAN ya los expliqué. PRI es muy sencillo de entender. El PRI es un indicador que determina cuánto tiempo me va a demorar yo en recuperar mi inversión. ¿Y eso cómo se hace? Con el mismo método de flujo de caja libre descontado, saber los flujos que están en tiempos distintos, hacer unas comparaciones y poder estimar cuánto tiempo se va a demorar usted en recuperar su inversión. Usted va a colocar una empresa, le están pidiendo 150 millones de pesos.
Y entonces usted dice, bueno, yo invierto en esa organización, necesito saber cuáles son las utilidades, las ventas, los flujos de caja que va a generar esa empresa para saber cuánto tiempo me voy a tardar en recuperar mi dinero, y de ahí en adelante va a empezar la acumulación de riqueza. Entonces se vuelve indispensable calcular un indicador que se llama PRI, periodo de recuperación de la inversión. Te va a decir en tiempo cuánto te demora recuperando el dinero invertido. Y es todo. Eso es todo lo que hay que explicar de ello. Por último, muchachos, para finalizar, explico el sistema MICO, que es un sistema, digamos que es más bien es una metodología para realizar un análisis financiero. Como les he indicado yo en diversas oportunidades, las empresas tienen ¿cómo es que le digo? Siempre que voy a explicarlo se me olvida el término. Tiene unos signos vitales financieros. Y lo he tratado de comparar con que usted vaya al médico para que sea muy sencillo de entender. Pero bueno, digamos que usted va a evaluar financieramente una empresa. Esa empresa usted la está evaluando financieramente no por el hecho de que esté mal. Así como nosotros deberíamos ir al médico por chequeo para tener un control periódico de cómo está usted en cuanto a su salud, pues así las empresas también necesitan hacer un análisis para saber a partir o en función pues de su planeación estratégica, de la comparación constante con su competencia, cómo se encuentra, en qué estado está, si está cumpliendo objetivos, si está cumpliendo estrategias, si definitivamente su empresa va bien, va mal, estamos por mejorar, hay puntos que debemos fortalecer. Entonces se hace un análisis financiero. Entonces, al igual que cuando vamos al médico y nos miran los signos vitales para saber cómo está nuestra salud, y para ello tienen el uso de unas herramientas, nosotros financieramente hablando también tenemos unas herramientas para saber cómo la empresa se encuentra en cuanto a sus signos vitales financieros. ¿Cuáles son los signos vitales financieros? Liquidez, endeudamiento y rentabilidad. ¿Qué herramientas tenemos para medir esos signos vitales? Tenemos el análisis vertical, el análisis horizontal y los indicadores financieros. Entonces, ¿qué dice la metodología que les estoy explicando? Lo primero que nosotros deberíamos hacer es un análisis vertical. ¿Para qué? Para medir la empresa cómo se encuentra en cuanto a sus estructuras. ¿Cuáles estructuras? Las que les he explicado muchísimas veces. La estructura de inversión, que son los activos, la estructura de financiación, que es el pasivo y el patrimonio, y la estructura de operación, que es el estado de resultados, que son las ventas, son las utilidades que se generan. Entonces, se hace un análisis vertical con la intención de medir cuál es la participación de los activos líquidos en una empresa, cuáles son la participación de los activos fijos. Se hace un análisis vertical a la estructura de financiación para saber mayoritariamente con qué me estoy financiando, con deuda o con recursos propios. Se hace un análisis vertical del estado de resultados para saber dónde estoy perdiendo rentabilidad. Si empecé con un 100% que son las ventas y se ha venido disminuyendo, ¿eso por qué? Porque hay unos altos costos de operación, unos altos gastos de operación, hay un alto pago de financiación, de impuestos, etc. Luego de que sé dónde está el problema, si el problema está en la rentabilidad, si el problema está en la liquidez, si el problema está en el endeudamiento, yo determino el problema, ¿dónde está? ¿De qué está sufriendo la empresa? Ah, no, estamos sufriendo en la estructura de financiación. Entonces hago un análisis horizontal a esa estructura de financiación. ¿Y qué es hacer un análisis horizontal? Es mirar el comportamiento de unas cuentas en el tiempo, es hacer un análisis comparativo. Hay diversos años de operación, miremos qué ha pasado desde el año anterior hasta hoy, cuáles son las cuentas que se están moviendo, qué se está aumentando, qué se está disminuyendo, si se está aumentando el endeudamiento con el banco, por qué se está aumentando ese endeudamiento con el banco. Y finalmente, cuando ya hice esa operación, aplico unos indicadores financieros, que son muchísimos, pero como yo ya sé cuál es el problema, voy a aplicar solamente los indicadores financieros para determinar endeudamiento y solvencia. Eso es todo, muchachos, lo que nos dice esa metodología. De verdad, muchachos, espero con esta explicación poder
digamos, finalizar esas dudas que ustedes tienen, terminar de prepararlos para la evaluación del próximo martes. Hoy estamos a viernes, 11 de la mañana. Espero que de aquí al martes, si usted tiene problemas, si tiene dudas, si tiene inquietudes, me contacte. Su profesora Shirley tiene mis datos de contacto. Yo estoy aquí en la universidad los lunes y los viernes en la mañana, entonces me pueden ir a buscar. O si tiene un inconveniente y necesita venir el viernes, entonces en la tarde, pues entonces me avisa. Y nos podemos encontrar sin ningún problema para seguir aclarándole las dudas que tengan. Y les voy a decir una cosa, muchachos. Muchos me decían, venga, profe, pero es que haga punto por punto, es que de eso no se trata. Se trata de yo determinar cuál es la capacidad de análisis que usted tiene, para saber si usted me entendió o no. Y finalmente cierro con eso, muchachos. No se preocupe si no lo sabe hacer, pero en la universidad tenemos una función, tenemos un fin, tenemos más bien una obligación de certificar si ustedes están listos o no para la vida laboral, de certificar si usted está listo o no para enfrentarse en una organización, a hacer un pequeño análisis de las finanzas de corto plazo. Si usted está preparado, yo voy a asegurar, voy a certificar que usted está preparado. Si no está preparado, pues definitivamente usted tendrá que hacer unos planes de mejora o finalmente volver a entender el curso. Porque es que aquí a la universidad no se está viniendo como vamos a veces al colegio, por una obligación o porque si no gano eso, entonces mi papá me va a pegar, mi papá me va a regañar. No, aquí usted a la universidad viene a prepararse para emplearse, para trabajar. Y si usted no sabe hacer lo que yo le estoy explicando en mi módulo, pues lo más sencillo es que usted estudie más, se prepare más, porque la certificación que yo le entrego no es para sus padres de familia, la certificación que yo le entrego es para que ustedes se puedan vincular a un empleo y que realmente, muchachos, tengan un futuro mejor y que eso les permita tener una capacidad adquisitiva, una mejor vida a futuro, porque ya están a pasos de empezar a valerse por ustedes mismos. Entonces, estudien, lean, investiguen. Si tienen dudas o inquietudes, pregúntanlas, háganlas y nos vemos entonces el próximo martes.